que nos debemos de sentir muy, muy satisfechos que aun y cuando la frialdad de estas plataformas fueron muy intensas y eh, muy participativas y importantes y profundas las deliberaciones. Así que muy satisfecho yo en lo particular y creo que todos debemos de estar. No quiero retrasar más estas reuniones. Creo que es importante lo que vamos a ahorita, dirigido por Carlos y con el apoyo de Carolina y Eduardo y después ver las conclusiones de Leonor. Así que nada más de nuevo darle la bienvenida a todos los que están participando hoy y adelante. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Jorge. Les cuento cuál es la estrategia de estas últimas 2 horas de conferencia. Tiene que ver con la aprobación de los informes de libertad de prensa que, como decíamos ayer y el día antes, están ya cargados en las páginas de la CIP, todos los documentos que a partir de ahora se van a hacer públicos y son, cuando sean autorizados y aprobados por la Asamblea. Posteriormente también se va a ver la aprobación de las resoluciones y por último de conclusiones. Y como última parte del día, Carlos Jonet, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, a quien presento, y él está desde Córdoba, Argentina, él es director periodístico del diario La Voz del Interior, tendrá unas palabras para contarles y presentar oficialmente el CIPBot, que es una herramienta de inteligencia artificial nueva que tiene la CIP para monitorear temas de libertad de prensa en tiempo real. Así que muchísimas gracias a todos por participar, especialmente de tantos países, y entonces le paso la palabra a Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos, Ricardo, gracias al presidente Canaguati. Como bien dijeron ustedes, hemos tenido 2 días de debates intensos y sobre todo muy fructíferos, ¿no? Y si bien esos debates abordaron distintas temáticas, estuvieron unidos por un objetivo común, que es justamente el de garantizar la existencia de una prensa vigorosa, de una prensa potente que sirva a la sociedad con información confiable, con opiniones valiosas, con aportes para desarrollar una conciencia ciudadana. Y eso se logra, todos lo sabemos, con más libertad para ejercer el periodismo, más acceso a la información en manos del Estado, más equilibrio de poderes, pero también con más independencia económica, con medios de comunicación sanos, sustentables, que puedan invertir en la generación de mejores contenidos y en acciones innovadoras para llegar a nuevas audiencias. Por ello es tan importante la denuncia de las tropelías que llevan adelante gobiernos y dirigentes autoritarios, como lo que hemos visto en la primera jornada, la del martes, así como la condena a la violencia que ejercen elementos del crimen organizado, pero por ello también es importante el reclamo por una retribución justa y razonable de parte de las grandes plataformas globales por el uso que estas realizan por los contenidos editoriales que producimos y que ellos aprovechan para generar mayores ingresos. Ahora no es tiempo de discursos, pero quiero rescatar una coincidencia que quizá para muchos haya pasado inadvertida, pero que para mí encierra un alto valor simbólico. En mi discurso del martes había comparado la guerra que está desangrando el corazón de Europa por la invasión de Rusia a Ucrania con las guerras, entre comillas, contra el periodismo independiente, con las invasiones contra la institucionalidad que desatan en nuestros países dictadores y dirigentes de democracias débiles o no suficientemente consolidadas. Pero poco después, Lourdes Arróliga, quien integró la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, elegía la metáfora del monstruo grande y que pisa fuerte para describir el avance arrollador que está realizando el régimen Ortega Murillo contra las libertades ciudadanas. Esa expresión, la del monstruo grande y que pisa fuerte, proviene de una canción compuesta en 1978 por mi compatriota, nuestro compatriota Ricardo León Gieco, y que fue popularizada por Mercedes Sosa y traducida a varios idiomas, y que en Argentina y en muchos países adquirió la estatura de un himno, ¿no? De un himno popular antibelicista
y contra las dictaduras y las injusticias sociales. Cada estrofa de ese himno popular puede resumir la esencia de los problemas que viven periodistas y directivos de medios en Nicaragua, en Venezuela, en El Salvador, en Cuba. Solo le pido a Dios, dice, que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. ¿Acaso hay mejor símbolo de la persecución que se vive en Nicaragua, como dijo Lourdes? Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. ¿No es acaso un llamado a la conciencia ciudadana para evitar que un grupo de traidores a la causa democrática arrasen para siempre con las libertades? Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¿Acaso hay mayor dolor que el exilio forzado de los perseguidos políticos? Y si hace falta un llamado a la defensa de las libertades, ahí está la estrofa inicial de esa canción que dice: solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. En esas pocas líneas se condensa la tragedia de muchos colegas, de muchos pueblos, pero como decía el martes, no debemos bajar los brazos, debemos hacer oír nuestra voz, como se hizo oír casi medio siglo atrás. Y rescato esto hace casi medio siglo, y este es otro símbolo del drama latinoamericano que nos lleva a repetir la historia una y otra vez. Con estas reflexiones vamos a iniciar ahora la aprobación de los informes país por país para dar luego paso al tratamiento de las resoluciones presentadas y también de las conclusiones que resumen los debates de estos días. Vamos a comenzar primero por poner a aprobación el informe presentado por nuestro vicepresidente regional en Argentina. Si no hay ninguna observación, ¿alguien quiere decir algo o agregar algo? Bien, lo damos por aprobado entonces. Pasamos al informe de Aruba. Lo damos por aprobado. El de Bolivia. Aprobado. Te pido, Ricardo, que me vayas asistiendo también para si hay alguien que levante la mano y yo no lo vea. Creo, Carlos, y acá está Jorge Carrasco presente, que nos envió una información hoy. Jorge, si quieres comentar, y podemos agregar un párrafo. Perfecto. Adelante, Jorge. Perdón, no estaba funcionando bien mi micrófono. Sí, buen día a todos. Hoy he mandado una nueva alerta de la ANP respecto a un intento de censura a un diario el día de ayer. Un diario de La Paz, página 7, fue amenazado de juicio por publicar un reportaje sobre un centro comercial. Esto fue, ¿cómo se llama? Esto sufrió un ataque de parte del Ministerio de Obras Públicas, pero terminó con una rectificación en ese despacho declarando el respeto a la libertad de prensa. A mí no me parece coincidencia que esto suceda justo cuando en los pasados días hemos tenido reuniones y hemos estado hablando de todo esto. Esto muestra lo que también hablaban otros colegas en los días pasados, la importancia que tienen la CIP, la importancia que tienen las reuniones y la fuerza que tenemos cuando estamos todos juntos. Entonces, esto es algo bueno y esto lo tenemos que tener en cuenta para todo lo que se quiere hacer, no descuidar lo que se está haciendo actualmente. Una vez más, gracias a la CIP y a todos ustedes por el apoyo que siempre recibimos aquí en Bolivia, pero para mostrar también el potencial que tenemos para lograr todos los demás proyectos que están en estudio en este momento, como el lograr que las redes reconozcan el trabajo de la prensa y todo lo demás, ¿no? Entonces es algo muy importante. Muchas gracias, Jorge. ¿Tienes un párrafo para agregar entonces sobre este punto?
No, yo dejaría nuestra sugerencia como está, pero de todas formas yo siempre estoy mandando esto a la CIP constantemente para que vean la evolución de las cosas aquí en Bolivia. Y quería aprovechar esto para mencionar este punto que es importante. Perfecto. Seguimos entonces con Brasil. ¿Alguna observación, algún agregado al informe de Brasil? Aprobado. El informe de Canadá. Aprobado. El informe del Caribe angloparlante. Aprobado. El de Chile. Aprobado. El de Colombia. Aprobado. Costa Rica. Perfecto, no hay problema. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Yari. Aprobado entonces. El de Cuba. Aprobado. Ecuador. Aprobado. El Salvador. Aprobado. Estados Unidos. Aprobado. Guatemala. Aprobado, gracias. Bien, gracias, aprobado. Haití. Aprobado. Honduras. Aprobado. México. Aprobado. Nicaragua. Aprobado. Panamá. Aprobado. Paraguay. Aprobado. Perú. Aprobado. Puerto Rico. Aprobado. República Dominicana. Aprobado. Uruguay. Aprobado. Y por último el de Venezuela. Aprobado. Con esto damos por cerrado la etapa de aprobación de los informes, señor presidente. Ricardo. Muchas gracias, Carlos. Y ahora entonces vamos a pasar al comité de resoluciones que estuvo a cargo de Carolina Escrucería para que podamos aprobar las resoluciones que adoptó esta reunión de medio año. Carolina. Hola, buenos días a todos. Vamos a proceder a poner a consideración de la Asamblea la aprobación de las resoluciones. Las voy a ir leyendo y si tienen alguna observación me van indicando. Se pone a consideración la aprobación de la resolución de acceso a información. Aprobada. La resolución de agresiones contra periodistas. Aprobada. Se pone a consideración la resolución de ataques. Aprobada. La resolución de impunidad y asesinatos. Aprobada. La resolución de impunidad Brasil. Aprobada. A consideración la resolución impunidad México. Aprobada. A consideración la resolución mecanismos de protección. Queda aprobada entonces. La resolución de Paraguay. Ningún comentario. Aprobada. La resolución de sostenibilidad. Aprobada. Y por último, se pone a consideración la resolución de agradecimientos. Aprobada. Señor presidente, han quedado aprobadas todas las resoluciones por parte de la Asamblea. Queda, si me permites, Carolina, queda a criterio tuyo, por favor, para leer la de agradecimientos, y creo que también
se puede leer, como habíamos acordado, la de sostenibilidad, siendo tal vez la que se discutió todo el día ayer. De todas maneras, las más importantes terminan siendo las anteriores, tanto de acceso a agresiones y ataques, y los temas de impunidad, que todo el mundo los puede ver y buscar en los documentos que están subidos ya a internet y que están en la CIP, en la página de la CIP. Así que adelante. Sí. Voy a proceder entonces a leer la resolución de agradecimientos. Resolución de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa del 19 al 21 de abril de 2022. Considerando que nuevamente por la pandemia la reunión de medio año de la CIP se realizó en formato virtual con la participación de 63 oradores a lo largo de 2 días y medio de paneles y presentaciones. Considerando que la reunión de medio año contó con el respaldo de la Fundación John y James Knight, Google News, Meta Journalist, Procter Media, Grupo Bolívar, Edward y Karen Seaton, Agencia F, Europa Press y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Considerando que la difícil situación en Nicaragua acaparó en parte la atención del encuentro y por iniciativa de la CIP, se aprobó una declaración de Nicaragua que fue suscrita por 27 organizaciones de prensa nacionales e internacionales. Considerando que la preocupación por el desarrollo sustentable de los medios de comunicación en la pospandemia ocupó un lugar prominente en el programa con intervenciones de oradores de alta calidad sobre el tema. Considerando que el presidente de la CIP, Jorge Canaguati Larrach, Grupo OPSA, Honduras, entregó el Gran Premio Chapultepec a la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, FLIP, y que previamente el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal, dirigió unas palabras a los participantes de la reunión sobre los principales retos que enfrenta la libertad de prensa en el hemisferio. Considerando que el director general de Comunicación e Información de la UNESCO, Tawil Yelassi, dirigió un mensaje por video a la reunión de medio año, resaltando la importancia de los medios libres e independientes para el desarrollo de las naciones. Considerando que las autoridades y los directivos de la CIP atendieron a la convocatoria para estar presentes en la reunión y que con ello contribuyeron al éxito de la misma. Considerando que Gabriela Vivanco, La Hora, Ecuador, Carlos Jornet, La Voz del Interior, Argentina, Martín Echevers, Clarín, Buenos Aires, Argentina, Roberto Rock, La Silla Rota, México, actuaron como moderadores en paneles de la reunión. Considerando que el equipo de trabajo de la CIP realizó un esfuerzo organizativo para hacer posible el éxito de la asamblea. La reunión de medio año de la CIP resuelve: agradecer a los patrocinadores de esta asamblea y de otras actividades de la CIP aún en tiempo de pandemia. Fundación John y James Knight, Google News, Meta Journalist, Procter Media, Edward y Karen Seaton, Agencia F, Grupo Bolívar, Europa Press, Agencia France Press y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Agradecer el valioso aporte a esta reunión ofrecido por el vicepresidente de Google Noticias, Richard Gringas, Marta Ramos de Alianza México, Raiza Castillo de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, FLIP, Sebastián Pastor de Honduras y Vía Barbosa de Reporteros Sin Fronteras, Brasil, Anja Rin de la Universidad de Columbia, Guillerme Canelas de Sousa Godoy, UNESCO, Antonia Kerle de Economist Impact, Jim Brady, vicepresidente de periodismo de la Fundación Knight, Graciela Mochowski del Centro para Medios Comunitarios, Werner Sitzman de la Asociación de Medios Informativos AMI de Colombia, Paul Digan de News Media Canadá, Orlando Silva, diputado del Congreso de Brasil, Marcelo Rech y Ricardo Pedreira de ANJ, Daniel Coffey de News Media Alianza, Estados Unidos, Florian Neu, Alex Springer de Alemania y Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Hasta ahí la resolución de conclusiones.
De agradecimientos. De agradecimientos, perdón. Ya le estabas robando cartel a Perdón, Leonor, que tiene que Leonor. ver luego la... sí, lo que nos parecía, si podías dar ¿Leemos lectura... la de sostenibilidad? Sí, por favor. Claro que sí. Considerando las expresiones de organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas y la UNESCO, que han mostrado su preocupación sobre la crisis económica que pone en riesgo la viabilidad de los medios de comunicación y con ello las virtudes de las sociedades modernas. Considerando que la declaración de Windhoek más 30, impulsada por la UNESCO, expresa preocupación por la severa crisis económica que representa una amenaza existencial para los medios. Y recuerda que la sostenibilidad económica es un requisito previo clave para su independencia y pide a las compañías digitales que apoyen a los medios a través de acuerdos de asociación inclusiva y medidas financieras. Considerando que el gobierno de Estados Unidos será en junio el anfitrión de la 9ª Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles, California, bajo el título de Construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo para nuestro hemisferio. Considerando que organizaciones internacionales y regionales de prensa nucleadas en el grupo de trabajo coordinado por la CIP continúan expresando preocupación por la falta de un diálogo abierto y franco entre entidades de prensa y plataformas digitales con la intención de defender el valor real del periodismo profesional en el ecosistema digital. Considerando que las asociaciones de prensa y los medios de comunicación continúan reclamando recibir una retribución justa y razonable por los contenidos que las grandes plataformas distribuyen y monetizan como parte de su estrategia de publicidad digital, así como por los beneficios directos e indirectos que obtienen de ellos. Considerando que el grupo de trabajo y varias asociaciones de prensa de Europa expresaron su beneplácito por el proyecto de ley C-18, ley relativa a las plataformas de comunicación en línea, que ponen el contenido de las noticias a disposición de las personas en Canadá. Que el Poder Ejecutivo de Canadá presentó el 5 de abril ante el Parlamento de ese país y que, de ser aprobado, obligará a las grandes plataformas digitales a negociar con los medios de comunicación para que estos reciban una remuneración por el uso de sus contenidos y, de no haber acuerdos, una negociación obligatoria podrá ser demandada por el Consejo de Radio, Televisión y Telecomunicaciones de Canadá. Considerando que en el Congreso de los Estados Unidos existen varias iniciativas sobre Internet, entre ellas la Ley de Competencia y Preservación del Periodismo, impulsada por los senadores Amy Klobuchar y John Kennedy, la que en forma similar a la ley aprobada en Australia en febrero de 2021, permitirá que los medios de comunicación puedan negociar en forma colectiva con las plataformas digitales. Considerando que en Brasil existe una discusión por el proyecto de ley 260-30 de 2020, Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet, impulsado por el diputado Orlando Silva, que busca que las grandes plataformas tecnológicas paguen a las organizaciones periodísticas por el uso de su contenido, aunque estaría demorado su tratamiento por diferencias entre asociaciones de medios y periodistas. Considerando que empresas como Google y Facebook continúan aportando iniciativas valiosas para la sostenibilidad de los medios, aunque la industria periodística sigue reclamando que esas iniciativas no representan la respuesta justa e integral que la industria requiere para compensar las distorsiones y devolver cierto equilibrio al ecosistema digital. Considerando que la declaración de Salta de la CIP sostiene que los actores del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre la libertad de expresión, derechos de autor y propiedad intelectual, así como respecto de los beneficios que puedan generar los contenidos en dicho ecosistema. Conceptos que fueron reafirmados en las resoluciones de la CIP, retribución justa y razonable por contenidos periodísticos de octubre de 2021, Australia, medios de comunicación y plataformas digitales de abril de 2021 y sostenibilidad de octubre del 2020, así como en la Declaración de Medios de toda América del 21 de septiembre de 2021.
La reunión de medio año de la CIP resuelve elevar la voz en la próxima conferencia global de la UNESCO a desarrollarse el 3 de mayo en Punta del Este, Uruguay, así como en la 9ª Cumbre de las Américas a celebrarse en Los Ángeles, California, en junio próximo, para plantear a los gobiernos que la viabilidad de los medios de comunicación es una parte esencial de la libertad de expresión y de prensa y una responsabilidad democrática. Incentivar a la Organización de Estados Americanos, así como a sus organismos dependientes como la CIDH y el BID, para que consideren incluir en sus agendas de trabajo la elaboración de estudios y análisis que evidencien que la viabilidad de los medios es esencial en la democracia y la crisis en los mismos la debilita, como se pone de manifiesto en la Carta Democrática Interamericana. Alentar al Parlamento de Canadá para que apruebe la ley que obliga a medios y plataformas a trabajar en negociaciones conjuntas por el uso de contenidos con el máximo de transparencia y que los alcances de la ley obliguen a incluir a los medios pequeños en los acuerdos. Alentar al Congreso de Estados Unidos de Norteamérica para que apruebe una ley que permita a los medios de comunicación negociar colectivamente con las plataformas y lograr remuneraciones justas y razonables por los contenidos que generan. Alentar al Congreso de Brasil a proseguir con las discusiones sobre plataformas y medios, incluyendo en estas discusiones la cuestión de la viabilidad de los medios de comunicación y la remuneración de los contenidos por las plataformas digitales. Reiterar que continuaremos apoyando iniciativas nacionales y supranacionales dirigidas a defender el valor del periodismo profesional en las plataformas digitales, promover espacios de diálogo entre las partes y garantizar la sustentabilidad de las empresas periodísticas. Ratificar que seguiremos estableciendo alianzas con asociaciones regionales e internacionales de medios para intercambiar experiencias sobre las relaciones y prácticas con las plataformas digitales. Hasta aquí la resolución. Muchísimas gracias, Carolina. Quería comentarles que las resoluciones que han sido aprobadas, y voy a reiterar lo que decía esta mañana para los que todavía no estaban presentes, no es letra muerta, no son declaraciones simplemente, sino como bien lo especifica su palabra, es una resolución o un mandato que tiene la CIP de sus socios para dar seguimiento a acciones, a un plan de acción determinado por puntos que se han explicado en las resoluciones. Es decir, a partir de mañana mismo ya empezamos a girar cartas, provocar reuniones, conciliar reuniones de trabajo con las personas involucradas en esto. Por ejemplo, la resolución sobre sistemas de protección nos obliga a dar seguimiento con varios países donde existen estos sistemas y no funcionan adecuadamente, o, por ejemplo, las de impunidad, que nos obligan a dar seguimiento a temas como proseguir con los acuerdos de solución amistosa o con las investigaciones de casos de asesinatos de periodistas, o proseguir acciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la mayoría de estas resoluciones se han involucrado puntos que tienen que ver con los próximos pasos que va a dar la CIP en materia de libertad de prensa, por ejemplo, el seguimiento de estos temas el 3 de mayo, que por primera vez la UNESCO celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa en Uruguay, en nuestro territorio americano después de una década, y por otro lado, como explicábamos ayer, el presidente Kanaguati, que va a estar liderando una misión de trabajo a los Estados Unidos, también va a ver este tipo de temas con organizaciones gubernamentales como la OEA o organizaciones autónomas como el BID, y también con funcionarios de los 3 niveles de poder público de Estados Unidos. Así que ese es un poco cuando ustedes consideran qué se hace después con cada resolución. Para dar seguimiento entonces al tema de los informes y de estas
conversaciones que hemos tenido en estos últimos 3 días. Le damos paso ahora entonces a la presidenta de la Comisión de Conclusiones, que es nuestra colega Leonor Mulero, directora editorial, una de las directoras editoriales del diario El Nuevo Día de San Juan, Puerto Rico. Leonor, buenos días y muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a ti y a los colegas. A continuación paso a la lectura de las conclusiones para la consideración de este comité ejecutivo. La reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada de modo virtual del 19 al 21 de abril de 2022, concluyó que la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en las Américas. En los últimos 6 meses fueron asesinados 15 periodistas, 10 en México, 3 en Haití, 1 en Guatemala y otro en Honduras. 13 de ese total en los primeros meses de 2022. La impunidad de estos delitos sigue siendo preocupante. Este año prescribirán 9 casos de asesinatos contra periodistas ocurridos en 2002 en Colombia. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, periodistas y medios de comunicación son, con inusitada frecuencia, víctimas de persecución y represión de gobiernos totalitarios. Las agresiones incluyen el encarcelamiento de 8 comunicadores, 6 de Nicaragua, 3 reporteros y 3 directivos de la prensa y 2 de Cuba. Otros 77 periodistas fueron forzados al exilio, 75 de Nicaragua y 2 de Cuba. La CIP aprobó una resolución sobre Nicaragua, en la que 27 organizaciones de prensa nacionales e internacionales asumen un plan de acción para restaurar las libertades de prensa y de prensa y expresión como garantías esenciales para restablecer la democracia en esa nación centroamericana. La prensa independiente sufre allí persecución sistemática, opresión y censura generalizada, atrocidades derivadas del secuestro de los poderes públicos y de la demolición de las estructuras de la sociedad civil. El gobierno encarceló opositores, persiguió a disidentes, cerró organizaciones de la sociedad civil, expulsó a periodistas y confiscó universidades y medios de comunicación. Sostiene la resolución al exponer algunas de las atrocidades perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El plan incluye, entre otros puntos, solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a la prensa, confidencial y 100% noticias, permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana. Se reclamará a las embajadas de Nicaragua en cada país que se libere a los presos políticos, incluyendo a los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano, así como a los miembros del directorio de la prensa Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Hoffman Chamorro. A las confiscaciones de Confidencial y 100% Noticias, ocurridas antes de este semestre. Se sumaron la de la prensa, también en Nicaragua, y la de El Nacional en Venezuela. También generaron preocupación los atentados incendiarios contra 4 medios, 2 en Argentina, 2 en Colombia. Periodistas de Cuba, El Salvador y Venezuela fueron objetos de vigilancia digital. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador usó el software Pegasus para vigilar a periodistas y medios de comunicación. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela bloqueó portales de Internet y censuró el acceso a la red en forma general, valiéndose de compañías de telecomunicaciones internacionales. La reforma al Código Penal en Cuba agrava las penas por desacato a la autoridad, crea delitos para penalizar a usuarios de redes sociales,
castiga con cárcel y multa la clandestinidad de publicaciones. Proyectos restrictivos surgieron en Aruba con la ley de medios y en El Salvador con el Estatuto contra Pandillas que criminaliza a medios y periodistas. Otro foco de atención es la multiplicación de estigmatizaciones presidenciales, practicada también por otras autoridades y dirigentes en Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió a empresas privadas que boicoteen a los medios, absteniéndose de contratar publicidad. En Perú, la Fiscalía entabló investigaciones contra periodistas por reportajes en torno al caso Lavajato y otras coberturas sobre corrupción pública. El mandatario peruano y sus ministros amenazan reiteradamente a los medios críticos con que no recibirán publicidad oficial. Amenazas por contenidos críticos se produjeron también en Guatemala, El Salvador y México. Proliferaron las restricciones de acceso y de cobertura informativa en Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Grave acoso judicial se manifestó en Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. En Estados Unidos se incrementan las demandas contra medios por difamación y las citaciones judiciales a periodistas. Debido a ello, varios estados de ese país sancionan leyes para desestimar demandas costosas y sin méritos. En el último semestre hubo otros aspectos positivos. En Honduras fue derogada la ley de secretos. En Paraguay avanza un proyecto de ley sobre protección para los periodistas. Y en Puerto Rico se sometieron proyectos de ley para proteger fuentes confidenciales. En Brasil se logró sentencia por el asesinato en Paraguay de Pablo Medina, de ABC Color. Y en Ecuador se valoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de El Universo, sus directores y un columnista respecto de una demanda iniciada por el entonces presidente Rafael Correa. El gobierno de Canadá propicia una ley para obligar a las grandes plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos y creó un fondo especial para apoyar el periodismo local y favorecer su transformación digital. En esa línea, en la reunión de la CIP, nuevamente se debatió la urgencia de asegurar la sostenibilidad de la prensa. Ello incluye el recibir, sin mayor dilación, justa compensación de parte de las grandes plataformas digitales por el uso lucrativo que éstas realizan de los contenidos que generan los medios de prensa. La crisis económica de los medios se profundizó porque las plataformas digitales absorben un altísimo porcentaje de la publicidad digital. Con su tecnología, datos sobre audiencias, recursos económicos y sobre todo con los contenidos periodísticos, esas empresas supranacionales han creado un modelo de ingresos muy exitoso en detrimento de la industria periodística, dijo el presidente de la CIP, Jorge Canaguati. No pedimos regalos ni subsidios, reclamamos nuestros derechos de autor. Nosotros no podemos evadir nuestras responsabilidades y las plataformas tampoco deberían evadirlas, agregó. Hasta aquí las conclusiones para sus deliberaciones y comentarios. Muchas gracias, Leonor. Y como es costumbre, se ponen a consideración de ustedes las conclusiones por si hay agregados o ediciones que se puedan realizar para poder determinar su aprobación en este momento. Gracias. Entiendo, por lo menos, que sin haber comentarios de parte de los directores de la CIP, las conclusiones, Carlos y Jorge, quedan aprobadas. Tal fue la lectura de Leonor, con algunos cambios de edición que deberán realizarse en su momento.